De parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, le damos la bienvenida al tercer webinar en celebración del Día Mundial de la Estadística, llamado Aspectos Metodológicos de la Actualización de las Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población de Costa Rica. Vamos a dar unos breves minutos para que las personas invitadas terminen de ingresar a la sesión y ya casi iniciamos. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida al webinar número 3 denominado Aspectos metodológicos de la actualización de las estimaciones y proyecciones subnacionales de población de Costa Rica. Mi nombre es María Laura Brenes, soy comunicadora del INEC y les estaré acompañando en la conducción de esta actividad. Este webinar forma parte de la cuarta celebración del Día Mundial de la Estadística y nos da muchísimo gusto poder contar con su asistencia el día de hoy. Procedo a comentarles brevemente la dinámica de participación que hemos dispuesto para hoy. Inicialmente vamos a escuchar a las expositoras y posteriormente, si surgen consultas por parte de la audiencia, por favor, las vamos a ir formulando en el apartado de preguntas y respuestas que hemos habilitado para tal efecto. Pueden observarlo en la barra de herramientas de la plataforma. Y al finalizar las exposiciones, tenemos previsto un espacio para responder y atender todas sus consultas. Para iniciar formalmente con nuestra actividad, me permito presentar a doña Rocío Portilla. Ella es coordinadora del Centro de Información INEC y doña Rocío nos dirigirá unas palabras de apertura. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta importante actividad. Consideramos que para el INEC y a nivel general en todo el país, esta exposición va a ser de gran relevancia, un gran aporte para poder obtener datos o información que pueda ser un respaldo para la toma de decisiones
en todas las actividades o proyectos, investigaciones y formulaciones de políticas que se brinden en el país. Consideramos además que específicamente este tema de estimaciones y proyecciones de población es algo que se utiliza mucho a nivel general, a nivel nacional como internacional, y es por eso que estamos aquí brindándoles la misma para que ustedes puedan documentarse de forma adecuada y poder utilizarla y maximizando su uso. Les agradecemos su participación y también agradezco a las expositoras por su disponibilidad en brindarnos este espacio y poder compartir. Muchas gracias, Rocío, por sus palabras. Seguidamente, me permito presentarles a nuestras expositoras del día de hoy. Tendremos a doña Olga Araya, quien es profesional en estadística y economía de la salud, con énfasis en población, y es la coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC. Tenemos a la compañera Carla Ginesta, profesional en ciencias sociales y analista de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC. Ella es la encargada del proyecto de estimaciones y proyecciones de población y su monitoreo y del registro estadístico de población. Tenemos a la compañera Rebeca Gamboa, profesional en estadística y también analista de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC. Ella es colaboradora del proyecto de estimaciones y proyecciones de población y su monitoreo y del registro estadístico de población. Adelante, compañeras, con su presentación. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que lo que hoy traemos en esta mañana sea de mucha utilidad para todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, como les mencionaron anteriormente, hoy vamos a presentarles la metodología, los aspectos metodológicos de lo que fue la actualización de las estimaciones y proyecciones de población. Primero que nada, les vamos a contar un poco la diferencia de qué son las estimaciones y qué son las proyecciones de población. Y posteriormente entraremos a la metodología de las estimaciones y proyecciones nacionales que fueron publicadas en julio del 2023 y las estimaciones y proyecciones subnacionales recientemente publicadas en el mes de junio. Además, cómo accesar a algunos de nuestros productos. Primero que nada, ¿qué son las estimaciones y proyecciones de población? Que, como lo dice mi compañera Carla, le llamamos de cariño las EPP. Las estimaciones y proyecciones de población lo que nos dan es un cálculo de la magnitud y la estructura de la población, tanto para el pasado como para el presente. Y con base en esta información se puede hacer un pronóstico del futuro, con base en el análisis del pasado y del presente de los componentes que conforman el cambio demográfico, los cuales son los nacimientos, las defunciones y el saldo neto migratorio. ¿Cómo logramos obtener esta información? Lo logramos mediante la conciliación de diferentes fuentes de datos demográficos. Siempre es importante que tengamos muy claro que siempre se consideran dos grandes periodos. Tenemos una población base, que para esta actualización es el 2022, y tenemos un periodo de estimación y un periodo de proyección. El periodo de estimación para las estimaciones y proyecciones nacionales cubre el periodo 1950-2021, y para las subnacionales es del 2000 al 2021. Por su parte, la proyección nacional cubre el periodo 2023-2100 y la proyección subnacional cubre el periodo 2023-2050. La relevancia de contar con estimaciones y proyecciones de población actualizadas. Son un insumo para la planificación de bienes y servicios para diferentes subpoblaciones.
y además es el denominador de diferentes indicadores. Le da seguimiento y evaluación a las políticas, programas y acciones en general. Es muy importante contar con esta actualización porque, como lo decimos, es el denominador, por ejemplo, de indicadores como cobertura de vacunación o cobertura de matrícula escolar. Por otra parte, además, tuvimos la gran ventaja de que hubo creación de capacidades institucionales. Se conformó un equipo que se ha especializado en todas las metodologías, se ha especializado en modelos estadísticos propio de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC de Costa Rica. Además, hemos tenido un acompañamiento técnico del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica a través del doctor Gilbert Brenes Camacho y del Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL a través de la doctora Guiomar Bey y la doctora Elena Cruz. Hemos tenido un fortalecimiento de capacidades técnicas del equipo, como les mencionaba anteriormente, son expertas en la identificación de comportamientos, de tendencias, manejo de modelos, etc. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? El equipo está trabajando en un sistema de monitoreo y actualización de la CPP. ¿Esto qué significa? Que debemos establecer el momento adecuado en el que hay que realizar nuevos cálculos. Establecer el momento adecuado de cuando los supuestos elaborados, que posteriormente les van a dar con mayor detalle Carla y Rebeca, es el momento de que ya hizo un cambio y que ya nos está generando una nueva realidad nacional en cuanto a población. Les traemos esta diferenciación entre la estimación de población y vivienda que se publicó en el 2022 y lo que son las estimaciones y proyecciones de población. Esta estimación de población y vivienda es una estimación demográfica para un momento dado. O sea, solo se analizó para el 2022. Por su parte, la CPP es también una estimación demográfica, pero ya cubre un mayor periodo. Ya cubre un periodo del 2000 al 2022 para las subnacionales y para las nacionales desde 1950, a pesar de que la información no se traslada tan atrás. También tenemos una estimación a nivel nacional y se desagregó a cantones mediante una estructura modelo. En la CPP, la estimación demográfica se hizo a nivel de los 84 cantones. Además, en la estimación de población y vivienda no implicó una conciliación de los componentes a través del tiempo. En la CPP sí se realiza una conciliación de fuentes y de cohortes a través del tiempo y que a su vez la subnacional sea consistente con la población nacional. Importante mencionar que el dato de población, de estimaciones y proyecciones de población es el que se constituye como dato oficial de población. A continuación, les dejo con Rebeca, que nos va a conversar un poco sobre los aspectos metodológicos de la CPP nacional. Adelante, Rebeca. Hola, buenos días. Como lo mencionó doña Olga, les voy a presentar así de manera muy breve los aspectos metodológicos de las proyecciones nacionales, que como ustedes saben, fue la primera fase de todo este proceso de estimaciones y proyecciones. Primero se estimaron las nacionales. Bueno, como fuentes de datos, tenemos fuentes de datos tanto para la población base como para las estimaciones y proyecciones. En cuanto a la población base, estas son nuestras fuentes. Utilizamos el padrón electoral y el padrón de voto en el extranjero, el maestro de nacimientos y de funciones. Estos registros nos facilitaron el Tribunal Supremo de Elecciones. También se utilizó estadísticas de nacimiento y de funciones, el censo del 2011 y el 2022, que son fuentes facilitadas por el INEC. También la base de entradas y salidas y la base de datos del DIMEX. La base de entradas y salidas es una base de movimientos migratorios
de tanto de nacionales como de extranjeros, cuando salen y cuando entran. Y la base de datos del DIMEX es la base de identificación la base de identificación de extranjeros. Que ambas bases son facilitadas por la Dirección General de Migración y Extranjería. También la Encuesta Nacional de Hogares 2011 y 2022 y un registro que es el registro de matrícula escolar que nos facilitó el Ministerio de Educación Pública. Ok, eso en cuanto a las fuentes de la población base. Ahora también para las estimaciones y proyecciones utilizamos, bueno, la población base que se calculó con las fuentes que les comenté, por sexo y edades simples, las estadísticas vitales, las proyecciones nacionales de población, que son las anteriores, las que se realizaron en el 2014, y también una base que es la base de fertilidad humana que, que se consultó a través del Instituto de Demografía de Viena. Ok, bueno, aquí tenemos como un resumen de la fase metodológica de la población nacional, de la estimación y proyección. Entonces, bueno, más que todo de la estimación, perdón. Entonces partimos de una población base preliminar, que esa población base es de 5.104.907 personas, que es al 30 de junio del 2022. ¿Cómo se obtiene esta población base preliminar? Bueno, se obtiene a través de 3 fases. Primero se calcula la población nacional. La población nacional se estima tanto para los menores de 20 años y más como para la población de menores de 20 años, perdón, como para la población de 20 años y más. A esta población nacional se le suma la población inmigrante, que la dividimos en población nicaragüense y población de otras nacionalidades. ¿Por qué población nicaragüense? Porque es la población con la que se cuenta con mayor cantidad. Ok, luego a todo este cálculo se le resta al final la población emigrante, que igual la dividimos en menores de 20 años y población de 20 años y más. Ok, solamente como tener en mente ese procedimiento, ¿verdad? Población nacional, le sumamos inmigrantes y le restamos emigrantes. Entonces, partimos de la población nacional. ¿Cómo calculamos la población menor de 20 años? Bueno, se realizó a través de una reconstrucción de las cohortes de nacimientos que dieron origen a esta población y se les aplicó la mortalidad experimentada por esta población durante el periodo 2002-2022. Esta reconstrucción se hizo en 2 momentos. Primero, a la población al 1 de enero del 2022 y al 1 de enero del 2023. Y se llevó al 30 de junio mediante la fórmula de crecimiento exponencial. Ok, ahora sí, tenemos la población menor de 20 años, pero nos falta para la población nacional la población de 20 años y más. Ok, ¿qué utilizamos? El padrón electoral actualizado al 30 de junio del 2022, que se vinculó con el maestro de nacimientos para obtener las variables sexo y fecha de nacimiento, ya que el padrón electoral no tiene estas variables. Y finalmente se le hizo un empate con el maestro de funciones para validar que el padrón estuviese limpio y actualizado, con la buena noticia de que solo se encontró una defunción en este empate, lo que nos habla muy bien de la calidad de información de este registro. Ok, entonces tenemos la población nacional. ¿Qué sigue? Sumar la población inmigrante. ¿Cómo se obtuvo esta población? Con la información del censo 2011 y 2022. Se estimó la razón entre personas nacidas en otro país y personas costarricenses para cada grupo de edades y sexo. Ok, estas razones fueron promediadas y validadas con la misma estimación derivada de la NAO para el periodo 2011-2022, las cuales resultaron consistentes tanto en magnitud como en estructura. Una vez validadas estas razones, ahora sí se aplicaron a cada grupo de edades y sexo de la población nacional, estimada para obtener así la población extranjera. Si usted puede pasar a la siguiente filmina. Ok, entonces tenemos la población nacional, le sumamos la población inmigrante, ahora, ¿qué falta? Restarle la población
emigrante, que como les comenté, también la dividimos en población de 20 años y más y población menor de 20 años. ¿Por qué? Porque la base de entradas y salidas tenía la peculiaridad de que no tiene al momento los menores de 20 años. Entonces hay que estimarlos de una manera distinta. Entonces, primero, la población de 20 años y más es con la base de entradas y salidas. Y se estableció una metodología denominada ciclos migratorios, en la cual se toma como referencia el último ciclo o movimiento de cada persona. Es decir, en este caso, una entrada-salida, se toma en este caso, si es entrada-salida, se toma esa salida, o si es una única salida, pues esa única salida. Entonces, a partir de ese último movimiento o ciclo, debió transcurrir 6 meses o más desde la fecha de corte, que es el 30 de junio del 2022. Entonces, si esa persona tiene 6 meses o más de residir en el extranjero, se considera un emigrante. Esto también para estar congruentes con la definición de residente habitual que tenemos tanto en las encuestas como en el censo, ¿verdad? Que tiene que tener 6 meses o más de residir en el país, en este caso en otro país. Entonces así se obtiene la población emigrante de 20 años y más. Ahora, para la población menor de 20 años, se utilizó el censo 2022. ¿Por qué este censo? Porque este censo es el único que incluyó la indagación de sexo y edad de las personas emigrantes del hogar. Se calculó una razón de personas emigrantes utilizando el censo en relación a las personas residentes por sexo y grupo de edades. Esa razón también se estimó con información de entradas y salidas para la población de 20 años y más, porque para validar la razón que se obtuvo con el censo, porque sabemos los problemas de cobertura que tuvo. Entonces, se estimó un factor de ajuste con base en la información de entradas y salidas del grupo de 20 y 24 años. Y ese factor de ajuste se aplicó a la población costarricense residente, obteniendo así la estimación de la población emigrante. Ahora, tenemos la población base, pero esa población base recuerden que está al 30 de junio del 2022. Nos falta tener la población desde 1950 para tener todo el periodo de estimación. Entonces, ¿cómo se realizó esta estimación del periodo de estimación? A través de una reconstrucción de la población. Es decir, se llevó la población base al 1 de enero del 2022 para aplicar las defunciones y saldos netos migratorios anuales, porque las defunciones y los saldos los teníamos de manera anual. Entonces había que llevar la población que estaba al 30 de junio del 2022 al 1 de enero primero. Ok, entonces se realizó ahora la reconstrucción de las cohortes, aplicando la ecuación compensadora hacia el pasado. Entonces, recordemos que la ecuación compensadora tiene 3 componentes principales, que son fecundidad, mortalidad y migración. Entonces se aplicó esa ecuación compensadora por medio de los nacimientos y las defunciones. Entonces se hizo todo el proceso de la ecuación, pero de manera inversa, hacia atrás, para obtener esta población. Entonces, para determinar la proporción de defunciones que corresponden a cada cohorte, se utilizaron los factores de separación de Preston para menores de 1 año y los factores de Glover para los niños de 1 a 4 años. Y de 5 años en adelante, el valor 0.5. Los saldos netos migratorios corresponden a los estimados por el World Population Prospect del 2022, disminuidos en un 30%. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿por qué? ¿De dónde tomaron ese porcentaje? ¿Por qué disminuyeron los saldos de la WPP en 30%? Bueno, porque esta estimación tiene que ser coherente con el pasado. Es una conciliación. Conciliamos todas las fuentes, todos los nacimientos de funciones y censos, que todo fuera conciliado con el pasado. Y precisamente al ajustar los saldos al 30% es cuando se logró esta conciliación. Y finalmente se aplicó un promedio por cohortes para obtener la población al 30 de junio de cada año, porque las estimaciones, como las proyecciones, tienen que darse al 30 de junio de cada año. Entonces volvimos
otra vez al 30 de junio. Y ya con esto tenemos la estimación. Seguimos. Y ahora sí, nos vamos a la otra fase, que es el proceso de proyección. Proyectamos del 2023 al 2100. Bueno, la proyección se hace por cada componente del cambio demográfico. Recordemos, los componentes del cambio demográfico son mortalidad, fecundidad y migración. Entonces empezamos proyectando el componente de mortalidad. Este componente toma como insumo las tasas de mortalidad o las MX. ¿Cómo se construyeron estas MX? Bueno, como numerador se utilizaron las defunciones estimadas por el doctor Pérez Brignoli de 1950 a 1969 y las observadas, corregidas por registro tardío, de 1970 al 2022. Ahí ya tenemos las defunciones de todo el periodo de estimación. Y como denominador, las poblaciones estimadas en el proceso anterior. Entonces ahí ya se obtienen las tasas. Ahora, para prevenir fluctuaciones, se aplicó el modelo de Gompers a las tasas de las edades de 85 años y más. Y para las demás edades se realizó un suavizamiento mediante el método de Splines y para el método de Splines. Ok. Ahora, para proyectar el componente se utilizó el modelo de Lee Carter. Se usaron la serie de tasas del periodo de 1950 al 2019. ¿Por qué no se usaron las del 20 al 22 para la proyección? Las tasas del 20 al 22 porque estaban afectadas por la pandemia. Entonces, para que la pandemia no afectara la proyección, pues estas tasas del periodo de estos años no se utilizaron, sino solamente las del 50 al 19 y con esto se proyectó con el modelo de Lee Carter. Ok, entonces aquí vemos el resultado principal de la proyección en cuanto al componente de mortalidad, que es la esperanza de vida. Entonces, aquí vemos la esperanza de vida por sexo. Lo principal que se observa acá es la diferencia o la brecha que hay entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que es una brecha considerable. Y también cómo esta brecha va aumentando en el tiempo. Entonces, vemos que las mujeres inician, bueno, aquí estamos en el 2015, en el 2015 tienen una esperanza de vida de 82,5 años en promedio, pero llegan al 2100 con 92,9 años, es decir, casi 93 años de esperanza de vida. En cambio, los hombres inician en el 2015 con una esperanza de vida de 77,8 años y terminan al 2100 con una esperanza de 86,2 años. Bien. Ahora podemos seguir con el otro componente, con la proyección de la fecundidad. A diferencia del componente anterior, que se realizó la proyección de manera probabilística, este componente se realiza de manera determinística. Es decir, no se realiza por medio, o sea, de manera general, no se realiza por medio de un modelo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se probaron distintos modelos para proyectar la fecundidad, habían unos, por ejemplo, que daban una fecundidad superior a la que se dio en el 2020, cosa que no fue así a la observada en el 2020, y otros que daban una fecundidad inferior a 1 hijos e hijas por mujer, y seguía esa fecundidad disminuyendo, que tampoco corresponde. Entonces, no era pertinente a la realidad que se vivía en ese momento en el país. Entonces, se decidió proyectarlo de manera determinística. ¿Qué significa esto? Bueno, que se seleccionaron tasas globales de fecundidad de la base humana de fertilidad de 9 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania Occidental, Italia, Japón, Países Bajos y España. ¿Por qué se eligieron estos 9 países? Porque esos países mantenían niveles de fecundidad cercanos a 1 hijos e hijas por mujer durante al menos 30 años. Es decir, ya tenían un historial de tener este nivel de fecundidad o similar. Y era un nivel de fecundidad muy parecido al que tenía Costa Rica en el 2020, que era de 1,4 hijos e hijas por mujer. Y eran datos de calidad. Ok, entonces, con estos niveles de fecundidad, con estas tasas globales, se elaboró una matriz de 30 tasas globales para cada país.
Cada serie se trató como un dato funcional y se aplicó un análisis de conglomerados de K-medias para datos funcionales, seleccionando así dos conglomerados. El primer conglomerado se compone por los países de Austria, Bulgaria, Alemania Occidental, Italia, Japón y España, y el segundo conglomerado por los países de Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Y aquí vemos, bueno, a esas tasas de esos países, de esos dos conglomerados se les sacó la media, y aquí, perdón, la mediana, y aquí vemos las tasas medianas para cada conglomerado. Entonces, por ejemplo, vemos que para el conglomerado 1 inicia con un nivel de fecundidad de 1.54, los dos inician con ese nivel porque era el nivel que tenía Costa Rica en el 2020, pero vemos que el conglomerado 1 desciende a un nivel de 1.28 y asciende un poquito a 1.38, pero lo más que llega es a 1.40, es decir, se mantiene estable después de ese descenso. En cambio, el conglomerado 2, vemos que inicia a 1.54, asciende a 1.60 y sigue ascendiendo hasta llegar a 1.8 hijos e hijas por mujer. Este conglomerado 2, pues no era congruente a la realidad del país. Entonces, ¿qué conglomerado escogimos? El conglomerado 1, ¿verdad? Entonces, con base en el conglomerado 1, realizamos la proyección. Ok, entonces, seguimos. Se calculó la diferencia entre el primer año en el que el conglomerado 1 alcanzó un valor de 1.5 y el año 2, y así de manera continua hasta el año 30 de la serie. Entonces, para obtener las tasas globales proyectadas para Costa Rica, la diferencia entre año 1 y año 2 del conglomerado 1 se sumó a la tasa global de fecundidad 2020, con lo que se obtiene la tasa global de fecundidad proyectada 2021. A esta se le suma la diferencia entre el año 2 y año 3 del conglomerado 1 para obtener la tasa global proyectada del 2022 y así sucesivamente. Y finalmente aquí vemos la proyección de la tasa global de fecundidad nacional. Ok. Vemos que iniciamos con 1.40 en el 2020, desciende a 1.15 hijos e hijas por mujer en el 2030, asciende a 1.24 en el 2040 y 1.26 en el 2050. Este valor 1.26 va a ser constante después del 2000, o sea, después del 2050. Se asume que va a ser constante para que no tenga un descenso, para que no siga bajando. O sea, nos mantenemos en 1.26. ¿Ok? Y ahora, bueno, teníamos las tasas globales de fecundidad, pero tenemos que tener la estructura por sexo y edad, es decir, las tasas específicas de fecundidad. Entonces, ¿cómo obtenemos las tasas específicas? Bueno, utilizamos la estructura modelo M13, que es una estructura modelo de fecundidad que provee el CELADE, que se caracteriza por tener fecundidad tardía. Entonces, se calculó la estructura suavizada por edad de las tasas de fecundidad de Costa Rica para el 2020 y se interpoló linealmente para el periodo 2021-2049. A partir del 2050, como les mencioné, las tasas específicas se mantienen constantes, con un nivel de fecundidad de 1.26. Y finalmente tenemos el último componente, que es el componente de la migración. ¿Cómo se proyectó? Bueno, a través de un modelo logístico, que también es determinístico. Ok, se realizó una proyección para cada sexo y los saldos netos totales se obtuvieron por sumatoria. Se ajustó el modelo con una asíntota, porque sabemos que los logísticos manejan asíntotas. Entonces se ajustó con una asíntota superior de 6.300 y una asíntota inferior de 500. Como pivotes, se usaron los datos observados del último decenio, del 2002 al 2022, y se definieron valores cercanos a 1000 para los años de proyección, 2030, 2050, 2060, 2075, 85 y 2100. Igual que el componente de mortalidad, se excluyeron los años del 2020 y 2021 como pivotes debido al comportamiento atípico causado por la pandemia. Y aquí vemos la proyección del saldo neto migratorio. ¿Cómo
se mantiene constante en el periodo de proyección, ¿verdad? O sea, no tiene fluctuaciones. Esto porque es una característica del modelo logístico, ¿verdad? Que lo mantiene constante. Y pues eso es la principal característica, ¿verdad? De los saldos. Ujú. Y ahora sí, ya teníamos la proyección de cada componente, hay que hacer ahora la proyección total, utilizando ya todos los componentes. Entonces, ¿cómo se realiza? Por medio de las ecuaciones propuestas por Preston, Helbelin y Guillot, dado que para aplicar el modelo utilizado en el 2013, se requería que todos los componentes fueran proyectados de manera probabilística. Entonces, en este caso no podíamos aplicar el mismo modelo anterior de proyección porque habían componentes que se hicieron de manera determinística. Entonces, por eso que se utilizaron estas ecuaciones. Estas ecuaciones integran la población, los saldos netos migratorios, los nacimientos y el número de años personas vividos de la tabla de vida. Entonces, utilizan esos insumos de cada uno de los componentes y se proyecta. Muy bien, ahora entonces aquí vemos ya la proyección para cada año, de 1950 al 2100. Aquí lo principal es que hay un punto máximo, ¿verdad? La población llega a su punto máximo en el 2044. A partir de ahí, o sea, con 5.439.639 personas. A partir de ahí empieza su decrecimiento. ¿Okay? Y ahora le voy a dar el pase a mi compañera Carla, que nos hablará sobre la parte subnacional. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, como le comentó mi colega, vamos a abordar algunos aspectos metodológicos de la actualización subnacional. En realidad vamos a ver, digamos que esta actualización sigue la misma lógica del método de componentes y muchos de los procedimientos son similares con ciertas variaciones por el reto que implica la disponibilidad de fuentes cada vez más desagregada. Entonces, bueno, pasamos a construir la población base. En realidad son 84 poblaciones base, una para cada cantón, y fueron estimadas de manera similar a la nacional, con una estimación demográfica basada en distintas fuentes administrativas, como ya lo comentó mi colega, con el padrón electoral, con datos del maestro de nacimientos y de funciones, y también información de los censos y validaciones también con encuestas. De manera idéntica a la nacional, nuestra población base partimos de una población costarricense a la cual le sumamos población extranjera y le restamos la población emigrante. Sí. Bueno, ¿cómo se construyó esta población? Como les decía, es muy similar. La población costarricense se dividió de igual manera en los menores de 20 años y la población de 20 años y más. Aquí tal vez la diferencia, como les decía, es que se hizo una estimación para cada uno de los 84 cantones, de manera que la población de los menores de 20, utilizando el diagrama del EXIS, hicimos la reconstrucción de cohortes de nacimientos que dieron origen a esa población. Y la población de 20 años y más de la misma manera, ¿verdad? Utilizando el padrón electoral, el cual se le hace un pareo con el maestro de funciones para hacer la limpieza con, digamos, los mismos resultados que nos comentó mi colega. Importante acá es que aquí ya se incluye un factor adicional, ¿verdad? Que es la migración interna, esa redistribución de la población a lo interno del territorio. Entonces, acá utilizamos una propuesta de la actualización anterior que desarrolló el doctor Brenes, que consiste en calcular un factor de ajuste de migración interna, que es el cociente, bueno, se obtiene de los censos, es el cociente de la población que reside en un territorio entre la población que residía en ese territorio 5 años atrás. Aquí utilizamos para ese factor de ajuste digamos, se calcularon 3 factores de ajuste, ahora con estas distintas fuentes, una con el censo del 11, otra con el censo del 2022, que se realizaron, digamos, 2 ejercicios internos, una base que tiene un factor de ajuste que realizó el doctor Rosero Bixby,
Y otra, un ejercicio interno que hizo el equipo censo a lo interno del INEC, y esos 3 factores de ajuste se promediaron para tener el que finalmente utilizaríamos. ¿Qué quiere decir este factor de ajuste? Si la razón es mayor a 1, lo que nos quiere decir es que ese territorio, ¿verdad?, creció por efecto de la inmigración, es decir, llegó población al territorio. Y si la razón es menor a 1, quiere decir que creció por efecto de la emigración, es decir, llegó gente a ese territorio. Muy bien. Para la población extranjera y emigrante, bueno, como ya nos comentó mi colega, ¿verdad?, ya teníamos una estimación a nivel nacional. Entonces, lo que requeríamos era tener esa estimación desagregada por cantón, sexo y edad. En la actualización anterior se utilizó el censo. Entonces, aquí de manera análoga, lo que hicimos fue utilizar una estructura relativa, ¿verdad?, por sexo y edades, promedio de las 3 fuentes antes mencionadas, el censo 2011, el censo 2022, con ambos factores de ajuste. Importante mencionar que para validar esta apertura o esta estimación, se hizo una comparación con la base del DIMEX, y con la buena noticia de que nos dio una similitud muy alta en su estructura por edad y sexo. En el caso de la población emigrante, para poder hacer esta apertura, utilizamos un promedio del censo del 11 y el censo del 22. Aquí tal vez hacer la aclaración de que estará en el censo 22 en una base aparte, a la cual no se le realizó el ejercicio, digamos, de los factores de ajuste. Entonces utilizó el censo tal cual, pero lo que utilizamos fue la estructura relativa. Y bueno, se promedia con el 11 para tener, digamos, un dato más robusto. Muy bien, ya teníamos la población a cantones, pero necesitamos llevar esa población a distritos. Entonces, aquí hicimos una serie de combinaciones de fuentes demográficas para obtener una estructura relativa que nos permitiera hacer esa apertura. Hicimos cerca de 9 combinaciones de fuentes de información demográfica, y esta fue la que fue más consistente, que fue un promedio entre el censo ajustado por los 2 factores de ajustes antes mencionados, y además una fuente que se está trabajando también a lo interno, que es el registro estadístico de población, que a ese momento lo teníamos solo para la población nacional. Entonces, como les digo, esta fue la combinación que dio más consistente entre todas las fuentes de datos que utilizamos para obtener esa estructura relativa. Muy bien, ya tenemos la población base. Ahora necesitamos hacer el proceso de estimación y proyección. Como les decía al inicio, a nivel subnacional, la disponibilidad de fuentes es un reto, ¿verdad? Entonces, aquí hay una variación de la metodología nacional, ¿verdad? En este caso, la mortalidad y la migración se proyectan de manera conjunta, ¿sí? Entonces, para esto, también, digamos, inspirados en la metodología desarrollada por el CCP, utilizamos las pseudorazones de supervivencia. Para eso, utilizamos como base las estimaciones y proyecciones elaboradas en el 2014. Como sabíamos que esa población, por decirlo de cierta manera, estaba desactualizada porque la fecundidad se había comportado de manera distinta a lo supuesto, aplicamos un factor de ajuste por crecimiento de crecimiento tomado de las estimaciones y proyecciones nacionales. ¿Cuál es el supuesto detrás de este? Que los cantones se comportan de la misma forma que la población nacional. Muy bien, ya teniendo esta población ajustada, lo que se hace es calcular las pseudorazones de supervivencia, que en realidad, de manera simple, por decirlo de alguna forma, es la comparación de una cohorte en diferentes momentos en el tiempo. Por ejemplo, se toma la población de 5 a 9 años en el 2025 y se divide entre la población de 0 a 4 en el 2020. Es decir, estamos comparando la misma cohorte en 5 años después. Entonces, si la razón era menor a 1, lo que nos está indicando esta razón de supervivencia es que esa cohorte disminuyó por un efecto combinado de la mortalidad y la emigración. Si la razón era mayor a 1, quiere decir que esa cohorte creció pese al efecto de la mortalidad.
Muy bien. Ya tenemos, digamos, la proyección de dos de los componentes y ahora vamos con el más sensible de todos que ustedes van a ver que es como el que se trabaja más a detalle, que es la fecundidad. En el caso de la fecundidad, a diferencia de la nacional, trabajamos con la tasa de fecundidad general, ¿verdad? No con las tasas específicas por edad, porque, digamos, a nivel subnacional, como tenemos pocos eventos, estos indicadores más específicos pueden perder robustez. Entonces, se calculó la serie para el 2000-2019 de las tasas de fecundidad general para los 84 cantones. Con esta serie de tiempos se hizo un análisis de conglomerados que dio como resultado 4 grupos de cantones con características similares de fecundidad. Para tener el pronóstico, la proyección de las tasas, se utilizó el modelo Holz-Winter para cada grupo. Importante mencionar que, bueno, este es un modelo altamente utilizado en este tipo de proyecciones. Igual hicimos otras pruebas, ¿verdad? Y este fue el más adecuado. Mencionar que este es sensible, digamos, a los cambios abruptos en la fecundidad como lo que estábamos experimentando y nos llegaba a dar en el futuro tasas de fecundidad negativas. Entonces, en consenso con nuestros asesores y asesoras, se tomó la decisión de mantener constante la tasa a partir del 2035. Y finalmente se calculó el cambio de las tasas cada 5 años para cada uno de los 4 grupos de cantones. Muy bien, ahora teníamos esa fecundidad a nivel de grupos de cantones, pero lo requeríamos a nivel de distrito. Entonces, ¿cómo se trabajó? Se estimó el indicador razón niños-mujeres de la población base. Se multiplicó esta razón niños-mujeres por los cambios en la tasa de fecundidad general de cada grupo de cantones al que pertenece el distrito que estábamos estimando y que habíamos estimado en el paso anterior. Y para obtener la población de 0 a 4, pues multiplicamos esta razón niños-mujer, ¿verdad? Que obtuvimos en el paso anterior, por la razón de supervivencia del grupo de 0 a 4 y por las mujeres en edad fértil, que son las que nos dan origen a esta población de 0 a 4. Y así obtuvimos ya la estimación y la proyección nacional. Entonces acá, en realidad, vamos a presentarles unos datitos como para incitarles a que ustedes puedan ir a consultar la información. Acá, digamos, lo que quisimos mostrarles es que, bueno, si recuerdan, mi colega Rebeca nos mostró un momento hito, que era el 2044, que es el momento en que la población del país empieza a decrecer. Entonces acá trajimos unos ejemplos del comportamiento a nivel cantonal. Vemos que Cotobruz decrece de manera anticipada a ese momento hito, ¿verdad? Según nuestras estimaciones, empezó a decrecer en 2005. De igual manera, Golfito, que empezó a decrecer en el 2024. Se estima, ¿verdad? Si el comportamiento supuesto de esta actualización se mantiene, que Naranjo, Corredores y Matina decrezcan de manera contemporánea, ¿verdad?, a la nacional. Y también llama la atención que Alajuelita inicia su descenso en el punto último de esta actualización, que es el 2050. Además, es importante mencionar que 21 cantones no decrecen en todo el periodo. Aquí ponemos una muestra, ¿verdad?, mencionar algunos. León Cortés de San José, San Carlos de Alajuela, Sarapiquí de Heredia, Liberia de Guanacaste, el Cantón Central de Punta Arenas y Guásimo de Limón. Como pueden ver, no hay ningún cantón de Cartago, lo que quiere decir que los cantones de Cartago sí van a decrecer en el periodo observado. Acá, ¿verdad? Otro elemento que es importante, digamos, que siempre vemos, ¿verdad? Es la esperanza de vida al nacer, porque es un indicador que nos habla del desarrollo de un país. Acá podemos ver la comparación de la esperanza de vida al nacer por provincia en el presente, es decir, en el 2025, y en el futuro, en el 2050. Entonces, bueno, en términos generales, para no robarles mucho tiempo, podemos ver que, por ejemplo, en el 2025, Heredia es la provincia que tiene una mayor esperanza de vida en ambos sexos, ¿verdad? 85,2 para mujeres, 80,5 para los hombres, y además tiene
la brecha más pequeñita, bueno, está igualada a Punta Arenas, ¿verdad? Entre la esperanza de vida de hombres y mujeres, ¿sí? Caso contrario, la menor esperanza de vida en las mujeres lo presenta la provincia de Punta Arenas y en el caso de los hombres, Limón con 77,7. Si nos vamos 25 años al futuro, en el 2050, vemos que Heredia se mantiene como la provincia con mayor esperanza de vida en ambos sexos, ¿verdad? Como que la tendencia que vimos en el presente se mantiene. Igualmente, Punta Arenas tiene la menor esperanza en las mujeres, 87,5, y Limón, 80,5. Pero sí vemos algo que llama la atención, es que la esperanza de los hombres pues ya llega a un valor de 80. Y también es importante mencionar que ya lo habíamos visto en la nacional, como a nivel subnacional, esta brecha por sexo se incrementa, ¿verdad? Por ejemplo, San José tenía una brecha de 6,6, ¿verdad? Que era la brecha más grande. Y para el 2050 alcanza un valor de 7,6, sigue siendo la brecha más amplia. Y la brecha más pequeña, como lo vimos anteriormente, se mantiene en Heredia, pero vean que antes era 4,7 años y pasa a 5,6. Muy bien. Esto, como les digo, es una invitación, ¿verdad? Así apenas una abrebocas para que ustedes puedan ir a revisar nuestros datos, que es un mar de información, ¿verdad? Invitadísimos. Tal vez rápidamente comentarles algunas innovaciones con respecto a la actualización anterior. Muy importante, aunque el método se trabajaba de simples, habíamos visto que una necesidad recurrente de nuestra población usuaria era tener la población a edades simples. Entonces se realizó con el método de Beers la apertura de la población a edades simples. Otro gran pasito que nos llena de alegría es que en la actualización anterior el grupo abierto final era 75 años y más. Para esta actualización logramos llevarlo a 90 años y más. Esto es muy importante en un contexto de envejecimiento como el que experimenta el país, dado que este grupo, ya hemos visto, es bastante heterogéneo y como nos decía doña Olga, ¿verdad? Sus requerimientos son muy distintos, ¿verdad? Y esta información es muy valiosa para el diseño de políticas públicas. Otro pasito es que en la actualización anterior teníamos tablas de vida únicamente a nivel nacional. Gracias a un gran trabajo del equipo y personalmente de mi colega Rebeca, contamos con tablas de mortalidad a nivel de provincia. Otra innovación es que en la actualización anterior, si ustedes revisan, solamente había información, datos absolutos. Aquí quisimos sugerir algunos indicadores que pueden ser de interés para la población usuaria y se calcularon a los distintos niveles de desagregación territorial en que se brinda, ¿verdad? La información, ya sea región, provincia, cantón y distrito, y con sus respectivas fichas técnicas. También hicimos una compilación de un kit de resultados. Quienes nos consultaban anteriormente sabrán que antes cada cuadro era un archivo Excel. Ahora, para facilidad de la población usuaria, todo está contenido en un solo kit. También gracias al trabajo del equipo y particularmente de nuestro colega Jorge Quiroz, se desarrollaron unos paneles interactivos, siempre en Excel, pero que nos permiten trabajar de manera más dinámica con la información. Y otro avance, gracias a el apoyo de la unidad de cartografía, es que estos indicadores se pueden visualizar en el geoportal, ¿verdad? Que se puede combinar con otras fuentes de información que están en esta valiosa herramienta. Y finalmente, para ampliar esta invitación, ¿verdad? Para mayor información pueden visitar nuestra página www.inec.cr. Aquí tienen las rutas de donde pueden encontrar esta información. Entran a estadísticas y fuentes, estadísticas demográficas, marcan en temática población, subtemática estimaciones y proyecciones. Ahí pueden encontrar los paneles, el kit de cuadros y, muy importante, todos los documentos metodológicos que explican en detalle lo que nosotros brevemente les comentamos acá. Y también esta innovación del geoportal. Entonces, para accesar a él, ustedes pueden desplazarse en la página inicial del INEC, se desplazan en la parte inferior, buscan información geoespacial y van a encontrar este icono que dice geoportal.
Y esto sería mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Olga, a Carla, a Rebeca por esta presentación tan completa y tan interesante sobre estos datos de la población del país. Como les indicamos al inicio de la actividad, disponemos de un espacio para la atención de preguntas, de consultas. Eh, Tal vez si me confirman quienes tengan interés en realizar sus consultas, que en la parte superior de la barra de herramientas, ahí pueden, ¿verdad? Escribirlas y con gusto nosotros desde acá ayudamos a gestionarlas con las compañeras expositoras. Por acá tengo una primera pregunta de parte de Raúl Montero Ramírez, que nos consulta. En las últimas décadas, en Costa Rica ha existido la percepción de que hay más inmigración que emigración. ¿Podría ser esa la tendencia en los próximos años? ¿Cómo se proyecta ese factor a futuro para efecto de este ejercicio? Bueno, muchas gracias a don Raúl por esta interesante pregunta. Bueno, yo creo que es importante comentar que siempre el componente más desafiante es la migración, a falta, digamos, de información que nos permita, digamos, monitorearla. Entonces, efectivamente, digamos, tradicionalmente Costa Rica ha sido un país receptor, es decir, recibe más población que la que sale del país. Y bueno, en los datos que hemos analizado, esta información es así. Entonces, cuando ustedes vieron la proyección nacional de la migración, ¿verdad? Se está suponiendo un comportamiento estable, digamos, de ese saldo neto migratorio que como pudieron ver es positivo, ¿verdad? Y cercano a los 1,000 y un poquito. Entonces, se está suponiendo que ese comportamiento de recibir más población se va a mantener en el futuro. Ahora, algo también importante es lo que nos comentaba doña Olga al inicio, ¿verdad? Algo que hemos aprendido o que la realidad nos ha mostrado es que los componentes cambian muy rápidamente. Entonces, de ahí la importancia de establecer este proceso de monitoreo, ¿verdad? Que desde diferentes fuentes podamos ir siguiéndole el, ¿cómo les digo? El rumbo a cada uno de los componentes para determinar en qué momento es necesario republicar sí, republicar la información para que refleje esa realidad. Muchas gracias. No sé si mis colegas quisieran agregar algo. Gracias, Carlita, por tu respuesta tan completa. Tenemos a Jonathan Castillo Rojas, que nos señala, muy buena explicación, felicitarlos por el trabajo. Al respecto, me surge una duda. ¿Por qué no se tiene un sistema de consulta en línea como el que se tenía con las proyecciones anteriores? Bueno, adelante, doña Muchísimas Olga. gracias a Jonathan por la pregunta. Efectivamente, con las proyecciones distritales que teníamos antes, había un sistema de consulta que le permitía a las personas usuarias hacer sus propios cruces. Este sistema de consulta estaba en un lenguaje que aparentemente ya el servidor no lo permite. Pero hemos estado trabajando en un aplicativo en R, que es la programación, digamos, de software libre que se tiene en la institución, y estamos negociando a ver cómo la podemos subir. De momento están los paneles interactivos en Excel, tanto en el sistema de consulta como en la parte de resultados que les mostraba Carla. Y ellos permiten de una u otra forma también que las personas usuarias puedan hacer sus propios cruces. En estos paneles interactivos que les invitamos hoy por cuestiones de tiempo no los presentamos, pero le permiten a la persona escoger los años, escoger las edades, escoger sexo, incluso cantones, está para cada una de las provincias. Entonces está bastante completo y de una u otra forma viene a solventar ese sistema de consulta que estaba en línea. Así que, Jonathan, te invitamos a
a que entres a la página y que veas en resultados estos paneles interactivos. Y con mucho gusto estamos en la mejor disposición de poderle colaborar en el uso de estos. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, doña Olga, siempre por sus acertadas atención a las consultas. Tenemos otra pregunta, nuevamente de Raúl Montero Ramírez, que dice así: ¿podrían ese tipo de metodologías sustituir en el futuro a los censos o los censos siguen siendo y seguirán siendo necesarios? Bueno, no sé si respondo y cualquier cosa mis colegas me acompañan porque puede ser que tengamos opiniones un poquito distintas. En realidad, digamos, vamos a ver, los censos son una fuente adicional para la generación de las estimaciones y proyecciones, ¿verdad? El censo es una fotografía al momento dado y, digamos, las estimaciones y las proyecciones digamos, su bondad es que nos permite proyectar para poder planificar en el futuro. Entonces, son una fuente más, son muy importantes. Si bien el país ha avanzado mucho y ustedes pudieron ver que estas estimaciones pudimos utilizar una serie de fuentes, como los registros administrativos, que tienen un gran potencial, lo cierto es que puede ser que haya población que esté excluida de los registros. Y ustedes me dirán, bueno, es muy poquita. Puede ser, pero puede ser que sea esa población a la que se requiera atender con mayor urgencia porque están excluidas de derechos. Entonces, desde mi punto de vista, el censo no podría sustituirse. ¿Qué podría trabajarse? Como ya han dado pasos algunos países, en censos combinados, es decir, se combinan los registros administrativos y se hace un levantamiento de lo que no se consigue mediante registro, que en teoría sería una magnitud muchísimo menor. Eh, no sé si mis colegas quisieran ampliar. Bueno, en realidad lo que indica Carla creo que es el sentir del equipo. Creemos que los registros administrativos o un registro estadístico de población, que es también en lo que trabaja el equipo, nunca, o sea, no debería llegar a sustituir los censos de población, por lo que Carla acaba de mencionar. Espero que algún día Costa Rica avance como lo han hecho otros países. El caso más reciente es el de Uruguay, en el que hace una combinación de ambas fuentes de información. Gracias, doña Olga. Tenemos otra consulta de parte de Juan Eladio Ramírez, que dice lo siguiente: ¿se ha pensado en un futuro presentar estos datos en Power BI? Sí, la respuesta es un sí, seguro. Lo iniciamos con Excel por el acceso que tiene la mayoría de las personas usuarias, porque pues es un lenguaje es una herramienta que todo el mundo usa, que es de libre acceso, pero sí estamos trabajando en Power BI. De hecho, si este aplicativo de R, por las limitaciones que tiene de ciberseguridad, no se puede llegar a implementar en nuestro sistema de consulta, estamos como un plan B, el Power BI. Pero sí, la respuesta es un sí rotundo. Muchísimas gracias por las atenciones a las consultas. Reitero nuestro agradecimiento a doña Olga, a Carla, a Rebeca por su presentación tan detallada, tan interesante sobre este tema tan relevante, ¿verdad? Como es la población del país. Y por supuesto que extenderles el agradecimiento a ustedes, nuestra audiencia, por su presencia e invitarles a seguir participando del resto de webinars que tenemos preparadas durante esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial de la Estadística. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.